Hola amigos, nuevamente Juan Pablo les saluda. Gracias por estar aquí en este espacio de lectura. Continuamos con el libro de Neil Donald Walsh, Conversaciones con Dios, el libro uno, y vamos con el capítulo número uno. Dice así, vamos a entrar directamente al texto. Dice, en la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua. Un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted, a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles, dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba. Cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas, y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? Siempre iba a escapárseme la experiencia de disponer de suficiente dinero. Finalmente y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a esas preguntas? ¿O simplemente te estás desahogando? Parpadeé. Y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando, pero si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como que hay un infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que lo fueran, como que hay cielo? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación, y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo al dictado. Este dictado duró 3 años, y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría. Las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos. A menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir. Entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo, hasta que de nuevo me sentía inspirado. Lo siento, es la única palabra que realmente resulta apropiada, para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción. Esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto.
y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí, con él en las manos, en este momento. Así pues, vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando la planteé, he aquí la respuesta que obtuve. Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha, dice Dios. Intrigado, le pedí a Dios que me lo explicara mejor. Y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú a mí, yo a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo, de nuevo, si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primer pregunta. He aquí lo que Dios me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y a menudo malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencias.
son símbolos, signos, insignias, no son la verdad, no son el objeto real. Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo. La experiencia le permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que aún no puede experimentar. Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento. Son los llamados sentimientos y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado cuenta repito nuevamente esta parte. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. En efecto, si dais tan poco valor a la experiencia, que cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo representan lo que efectivamente e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni todas las experiencias, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil ni siquiera para el principiante identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. No obstante, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros. No importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son, algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad, otros porque parecen demasiado difícil seguirlos, muchos debido simplemente a que se entiende mal, la mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta la ignoráis, especialmente a esta la ignoráis. Vuestro mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubierais escuchado vuestra experiencia. El resultado de que no escuchéis a vuestra experiencia es que seguís reviviéndola una y otra vez, puesto que mi propósito no puede verse frustrado, ni mi voluntad ignorada, tenéis que recibir el mensaje, antes o después. Sin embargo, no os forzaré, nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío.
la facultad de hacer lo que queráis y nunca jamás os lo quitaré. Así pues, seguiré enviando los mismos mensajes una y otra vez, a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos, durante 1.000.000 de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. En este modo nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado, pero ahora puedo responderos, siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento. Y aquí detengo la lectura, ya se han dicho bastantes cosas. Me llama la atención que en un primer momento nos hable Neil, que este texto o esta conversación con Dios en realidad es una conversación que se extiende a cada uno de los lectores. Es como si el lector mismo estuviera conversando tal cual con Dios, ¿sí? Que no se crea que vas a leer una conversación entre dos personas ajenas a ti. De ninguna manera, no es una conversación ajena a ti. Estás tú teniendo la conversación directamente con Dios a través de ir leyendo estas líneas. ¿Sí? Ese es la primer comentario que hago, ¿no? El siguiente, ¿no? El sentimiento es el lenguaje del alma. Me hizo recordar si han visto los otros videos de las enseñanzas de Abraham, el libro de El universo oye lo que sientes, ¿no? No tanto, dice el texto de las enseñanzas de Abraham, de Abraham, dice, no tanto es lo que piensas, no tanto es lo que dices, ¿sí? No tanto siquiera es lo que haces, más bien, ¿qué es lo que realmente estás sintiendo, no? Tiene que ver con ese lenguaje profundo, el más profundo, desde donde le inyectamos toda la energía, toda la fuerza para materializar sí lo que pensamos, sí lo que decimos y lo que hacemos reafirmarlo, ¿no? Para que no sea una acción hueca, ¿no? Sino realmente una acción plena. ¿Qué quiere decir? Que no se vuelva un karma, sino un dharma como tal, ¿no? En un karma, en una acción karmática, esta tiene una V de vuelta, ¿no? Como decimos, en donde inevitablemente regresará a ti esa acción, cual sea se haya hecho, ¿no? Para bien o para mal, en positivo o en negativo, ¿sí? Y cuando una acción es dharmática, no tiene V de vuelta, no regresa, es una acción pura, es una acción en el cual únicamente me he convertido en un espejo perfecto en donde la conciencia, ¿sí? Se refleja y la conciencia no genera karma. La que lo genera es la mente, ¿sí? Por eso es que es dharmático el asunto. El lenguaje del alma es el sentimiento, ¿sí? Y por tanto nos debe de encaminar una, hacia un dharma, hacia algo dharmático. Esa es la otra anotación que les quería hacer.
Y también cuando le pregunta, ¿no? ¿Cómo me comunico, ¿no? Dice, ¿cómo te comunicas, ¿no? Y dice Dios, pues mira, a través del sentimiento, por antonomasia, ¿sí? Por excelencia, por supuesto, ¿sí? También me comunico con el pensamiento, ¿sí? Y con el pensamiento quiero decir que utiliza imágenes, ¿no? Muchas veces algunas personas que hablan de que tienen contacto o con algunos seres de otras dimensiones más sutiles o más elevadas espiritualmente, más sutiles espiritual, o sea, más sutiles, este, hablan que cuando entran en comunicación con con estas entidades, ¿sí? Muchas veces no están escuchando las palabras como tal, sino les vienen como en imágenes, ¿no? En un conjunto de ideas, ¿no? No es que les venga, agarra el papel y la pluma y anótale, ¿sí? Y ahí te va la A y luego la E y luego la B y luego la C, ¿no? ¿Y qué dice? A, B, C, D, E. No, no es así, ¿no? Sino que les dan un conjunto de ideas, ¿no? Y a eso les baja como una especie de imagen. Entonces me llama la atención, ¿no? Que hable Dios, que efectivamente, ¿no? También así se comunica, ¿no? Entonces, a través del sentimiento, lo repito, a través del pensamiento, ¿sí? Y a través de de la experiencia también habla, sí, cierto, ¿no? El vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? Y muchas veces yo les he comentado a las personas que me conocen, ¿no? Y he hablado todo este tipo de temas, les he dicho, no me crean en absoluto, ¿no? En realidad no se trata de que crean a nadie, sino de que lo puedan ustedes experimentar por sí mismos. Este conocimiento, ¿sí? Se experimenta. Esa es la manera como se puede integrar, porque si no nada más queda a nivel mental. Lo puedo entender a nivel conceptual y simplemente suena a unas bonitas palabras, ¿no? O unas palabras muy filosóficas, ¿no? Muy profundas, muy apantalladoras, pero que a la mera hora pues no pasa de ahí, ¿no? Entonces, esa es una manera, ¿no? También como integramos toda esta información, todo este conocimiento, es a través de vivenciarlo, de experimentarlo como tal. Este, mm, ¿Qué otra cosa podemos comentar acerca de esto? Dice que cómo podríamos, también, esta otra parte que me llamó mucho la atención es cuando dice, ¿no? ¿Cómo podríamos realmente darnos cuenta, ¿sí? De que lo que estamos recibiendo, ¿sí? No viene de otra fuente, de una fuente menor, sino viene de esa gran fuente que eres tú, Dios. Y le contesta, vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente, ¿sí? ¿Y qué es una palabra clara como tal? Sino aquella que encierran verdad. ¿Y qué es un pensamiento más elevado? Sino aquel que encierra alegría, dice el texto, ¿no? Y dice, ¿y cuál es el sentimiento más grandioso? Sino el que llamamos amor. ¿Cómo sé que entonces, sí, estoy teniendo esta palabra, este sentimiento y este pensamiento elevado? Porque sencillamente la divinidad siempre te va a llevar a una experiencia de alegría, de verdad y de amor, ¿sí? Cualquier otra cosa que no te lleve a una experiencia de este tipo,
¿sí? Viene de una fuente menor. Y puedes entonces discernir, ¿sí? Y darte cuenta fácilmente, como lo dice, hasta para el más principiante, ¿sí? Se puede dar cuenta de ello. ¿Qué es cuando tú recibes un mensaje? Y no me refiero a que lo escuches o a que te llegue como le está sucediendo a Donald, a Neil, sino que sencillamente cuando creas que realmente tienes una inspiración, un estar en Dios, ¿sí? En espíritu, este, ¿sí? Sencillamente te vas a dar cuenta porque eso que estás pensando, sintiendo, diciendo, ¿sí? Te está llevando y está llevando a las demás personas, en el caso de que lo compartas también, ¿sí? A un estado de alegría, a un estado de verdad y amor como tal. Eso hace que sea inconfundible de dónde procede eso que estamos quizá materializando en nuestras vidas a través de un proyecto, ¿sí? Que puede ser muy personal, que puede ser colectivo, como una familia, como una sociedad, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen termómetro, el cual podemos, una muy buena herramienta que podemos ahorita eh, este, dejar en este video, en donde podamos poner estos filtros en nuestra vida para aquello que realmente estamos queriendo poner en práctica, ¿no? Queriendo vivir. Bueno, hasta aquí amigos este video. Pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima.